Estamos en Metaverso Social. Bienvenidas a este espacio de actualidad e innovación social. El podcast de Onda Local de Andalucía en colaboración con CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social. El universo social en el que estamos inmersas. Y hoy hablamos de transformación, evolución e innovación en las entidades sociales de Andalucía. Seguimos con las entrevistas de YouCom, Red de Profesionales de la Comunicación, donde compartimos experiencias empoderadoras en torno a cómo contar historias, cómo hacer comunicación para el sector social. Hoy está con nosotros, dentro de estas entrevistas, Reyes Gallego, arquitecta, urbanista y fotógrafa sevillana, pero muchas más cosas. Bienvenida, Reyes. Muchas gracias. Bueno, Reyes, eres doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, especializada en urbanismo y paisaje con perspectiva de género. Con más de una década de experiencias has liderado proyectos como La Ciudad Viva o el programa Cámara Urbana. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otro proyecto que se sale un poco, creo que de lo anterior, que trata sobre un documental, Ellas en la Ciudad, que además está de plena actualidad porque lo vais a lanzar el 22 de mayo, nada más que por Movistar Plus. Así que lo primero que te voy a decir es ¿cómo has llegado hasta aquí? Pues la verdad es que he llegado de una manera bastante azarosa porque yo estaba realizando una investigación de urbanismo en los barrios de la periferia de Sevilla, los construidos en torno a los 70. Y en este trabajo de campo que yo estaba realizando en esta investigación, pues empecé a hacer una serie de fotografías, que a mí me gusta mucho la fotografía y me sirve mucho como herramienta de trabajo. Y claro, en estas fotos que yo sacaba todos los días a las mismas horas en estos barrios, empecé a darme cuenta de que había una generación de mujeres, las primeras pobladoras de estos barrios, que muchas vienen del campo o de casas de vecinos, y ellas eran las que estaban sosteniendo la vida de los barrios. Eran las que estaban pues en todos los entornos relacionados con los cuidados, con la socialización, en los mercados de abasto, hablando en las esquinas, en los colegios, en las aceras, en el transporte público, en las paradas de autobús. Y me di cuenta pues que no solo ellas estaban sosteniendo todo lo que tiene que ver también con la arquitectura del hogar y con todo ese paisaje de lo cotidiano, sino que ellas tenían un papel relevante en que actualmente existiera vida en estos barrios, y empecé pues a fotografiarlas y a acercarme un poquito más a ellas. Y bueno, la historia del documental vino después, cuando empezaron a contarme una historia desconocida que casi me he visto con la obligación de visibilizarla. Y es que ellas son las que han transformado en estos 50 años estos barrios. Ellas han seguido una lucha que no se conoce y que no está contada en ningún sitio. Yo soy experta en urbanismo y esto no está contado en ningún libro ni en ninguna escuela. Y casi que a partir de esta serie de fotos y de conocerlas a ellas, me vi con la responsabilidad de contar esta historia. No te puedo preguntar mucho del documental porque como se lanza el día 22 de mayo, digo, va a haber spoiler a medias, ¿no? Contarnos cómo ha sido el proceso creativo y me gusta en estos espacios, ¿no? de creación conjunta, de sacar qué herramientas te han servido a ti para hacer esta pieza. Pues mira, todo empezó acompañando estas exposiciones de estas fotos con pequeñas entrevistas con el móvil que yo les hacía a ellas. Entonces, pues recuerdo la Sala del Cachorro, por ejemplo, en el que esta serie de fotografías pues iba acompañada de pequeños vídeos proyectados de estas piezas, amateur totalmente. Y a partir de aquí, pues, se me ofreció la oportunidad de presentarlo como documental al Festival Generama, que es un festival de cine hecho por mujeres de la asociación AMA. Y claro, me planteé lo importante que era salir del ámbito académico. Yo soy profesora en la Escuela de Arquitectura, en el Departamento de Urbanismo, porque es verdad que tanto los arquitectos como los urbanistas siempre
hemos intentado hacer ver lo importante que es las decisiones que se tomen en el ámbito donde vivimos para definir una vida, una forma de vida u otra, y esto relacionado con todo lo que te puedas imaginar, o sea, los servicios públicos a los que puedes acceder, hasta temas de salud física y de salud mental, por la red que puedas establecer en el barrio donde vives o por los parques que tengas cerca, ¿no? Pero ha sido muy difícil hasta ahora que esto, la importancia o la relevancia que esto tiene y el poder que tiene la gente para reivindicar este tipo de cosas llegue a todo el mundo. Entonces me parecía importante salir de ese ámbito académico y bueno, llevarlo a la pantalla, llevarlo al cine y traspasar esa barrera a lo audiovisual para que realmente esto empezara a ser pues un tema que pudiera hablar todo el mundo, ¿no? Como en la película del 47 recientemente, que además hay una teoría que dice que toda esa lucha comenzó por una mujer, en esta lucha en el barrio de Torre-Baró, en Barcelona. Yo me he encontrado a muchas mujeres que han empezado muchas luchas en los barrios de Sevilla y esa es un poco la historia que se cuenta en este documental. ¿Qué le dirías a otra mujer que está planteándose realizar un documental? Pues que adelante, que hay muchas cosas que contar, que hay muchas perspectivas que no se conocen, muchas miradas que no han llegado pues al cine o, bueno, igual que al cine, a la literatura, a la fotografía, a todas partes, ¿no? Digamos que, bueno, en el ámbito de la ciudad y urbanístico, sobre todo, ha sido generado y planificado por hombres, pero también en el ámbito escrito y en el ámbito audiovisual, hasta ahora el hombre ha tenido un papel casi mayoritario, ¿no? Entonces, creo que hay muchas miradas y muchas perspectivas femeninas que hacen falta en todos los ámbitos creativos y diría que para adelante. Yo he empezado, bueno, de hecho en el documental hay algún material mucho más cuidado, pero hay otro de esos inicios a los que no he podido renunciar y da igual la herramienta y da igual el nivel o los recursos que tenga. Lo importante es la mirada y la historia que quieras contar. Claro, aquí nos metemos en el tema de la narrativa, ¿no? En el tema del storytelling, de la narrativa, de saber contar una historia. Cómo saber contar la historia es una parte fundamental. Muchas veces desde las entidades sociales, ¿no? Cuando hacemos materiales o cosas para difundir, ¿no? Para sensibilizar o hacer campañas, nos encontramos con situaciones en las que dices no va a tener la calidad suficiente, no va a estar bien grabado, ¿no? Y estos son como pensamientos limitantes, que es verdad que una de esos temas empoderantes es el mensaje siempre es de la persona que lo hace. Te quería preguntar, de todas las mujeres que te has encontrado, yo imagino que salen varias, es verdad que solo salen varias porque he visto el tráiler, pero no he visto todavía porque no ha sido lanzado. En cuanto salga me lo voy a ver en Movistar. Pero sí que me gustaría que me hablases de las mujeres que te has llevado de este documental. Wow. Para mí lo más bonito ha sido, a pesar de que la calidad no sea del todo la que me gustaría o la perfecta, que se pueda contar una historia a través de sus protagonistas. O sea, que sean las protagonistas las que cuenten la historia. Pocas historias de ciudad, de urbanismo, de género, de cuidado, está contada por una generación de mujeres que ahora mismo está en torno a los 70 y tantos, 80 y tantos, y ellas son las que llevan toda la narrativa. Tienen una fuerza y tienen tanta verdad que a veces me daba igual que ese plano no fuese el mejor, o me daba igual que el sonido no fuese perfecto. O sea, cuando ha ocurrido eso, era tan verdad y tan bonito lo que contaban que lo hemos subtitulado y ya está, y no pasa nada. Y si no llega la imagen a ser perfecta, ya digo, bueno, lo que te decía antes, que para mí tanto la mirada y lo que cuenta y la historia que hay detrás y la verdad es lo que al final tiene el valor, ¿no? Yo creo.
Y sin hacer spoiler, háblanos un poquito más de las protagonistas. Vale. Bueno, las protagonistas tienen unos nombres concretos y son de unos barrios concretos, pero yo creo que son todas las mujeres o casi todas las mujeres de esta generación y de nuestro país, porque cuando yo estaba en el proceso de este documental me llegaban noticias de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de abuelas que han pasado por lo mismo, ¿no? Pero yo tengo que hablar de Juani, de La Oliva, tengo que hablar de Toñi, de Nati, de Victoria, por ejemplo, de Parque Alcosa, de María Reyes, del Cerro del Águila, de María la Zamorana, de Mina, de San Diego. En fin, estas son como las que, digamos, llevan la batuta en este documental, rodeadas de muchas amigas y de un tejido muy importante de vecinas, pero representan a todas las mujeres de esta generación en nuestro país. Yo creo que hablan también de un momento en el que supuestamente el paso a la democracia fue muy importante, pero en este entorno de estos barrios periféricos y humildes y para nuestro género llegó un poquito más tarde. Bueno, ¿has recibido a día de hoy algún feedback? De público, de qué está diciendo la gente? Porque claro, todavía no ha sido lanzada, va a ser lanzada, pero imagino que ya has tenido feedback. ¿Qué es lo que te ha llegado? ¿Qué es lo que te empieza a llegar? Sí, bueno, además tuvimos un primer pase en el Festival de Málaga y fue súper bonito. Hubo una acogida maravillosa que yo no esperaba. Es verdad que era un público también muy cercano, parte del equipo, amigos, pero también había un público desconocido que, pues, me dicen que era una historia que no conocían, que es una historia de otras muchas imprescindibles y que merece la pena contar, pero sobre todo lo que me dicen es que se enamoran de ellas, de las protagonistas. Además es curioso porque tanto el equipo como el espectador, cada una se va enamorando de una diferente, o sea, una de nosotras tenemos nuestra favorita, ¿no? Y son maravillosas. Y nada, yo lo que tengo es muchas ganas de que todo el mundo las conozca. Para mí ha sido un viaje increíble, o sea, a nivel personal, increíble, a nivel profesional, una toma tierra impresionante y como actitud vital también. Yo me llevo enseñanzas muchas más que ellas y que cualquier espectador se pueda llevar con este proceso de más de 3 años. Más de 3 años, sí, con el documental. Sí. Bueno, porque empecé a fotografiarlas, después hubo muchas entrevistas. Y bueno, hasta hoy sí, más de 3 años. Viene de un proceso, claro, muchas veces pensamos que el proceso creativo aparece, ¿no? Y empiezas, pero realmente es lo que es un proceso de años. Claro, realmente yo hice mi doctorado en 2017 y era sobre urbanismo con perspectiva de género. Entonces, esto probablemente fuese, bueno, aparte del hecho de ser madre, que sí que me hizo vivir también la ciudad y mirar la ciudad de otra manera, probablemente esto me llevó a hacer este trabajo de investigación desde esta perspectiva, de esta mirada, y al final me llevó a esta serie de fotografías. O sea que nunca sabemos en qué momento se están acumulando esas semillitas, pero fue a partir de 2019-2020 cuando se materializó empezó a materializar esta serie de fotos, y en 2021, creo, la primera exposición, o 2022, ya no recuerdo muy bien. Tienes una tesis doctoral en temas de urbanismo y perspectiva de género. Entonces no puede pasar desapercibido el tema, aparte del documental de Ellas en la ciudad, de cómo ves tú la ciudad, de cómo te gustaría, hacia dónde te gustaría que caminase la ciudad, que creo que son momentos en los que se empieza a caminar con un poco más de mirada de género. ¿Cómo la ves tú? ¿Cuáles crees que son los desafíos? Claro, yo cuando empecé la tesis, realmente el propósito era hacer una serie de propuestas hacia un urbanismo más ecológico. Pero coincidió con mi maternidad y fue cuando me di cuenta que cómo era posible que esta ciudad fuese tan hostil con la propia naturaleza, ¿no? ¿Qué animal habría construido su hábitat
totalmente despegado de lo reproductivo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, claro, fui consciente que había habido pocas urbanistas mujeres o ninguna en la planificación de la ciudad tal y como la conocemos. Y bueno, que todo devenía pues, de este urbanismo desarrollista que pone al coche y a lo productivo en el eje fundamental, ¿no? Entonces aquí realmente sí que empecé a sentar unas bases y de hecho mi consultora de urbanismo tiene en cuenta pues, cómo sería una ciudad para todas las personas por igual. Porque realmente un urbanismo feminista o con perspectiva de género lo que pretende es que la ciudad piense no solamente en las mujeres y en las jóvenes, con todos los temas que puedes imaginar de inseguridad, sino en todas las personas, en los niños, en las niñas, en los mayores, en cualquier cultura y en cualquier generación o género. Yéndonos a los barrios de la periferia, cuando has estado allí, has grabado, has hablado con toda esta generación de mujeres, ¿qué es lo que te llevas de esos barrios? Porque muchas veces nos vamos un poco a la crítica, ¿no? Pero también, bueno, también un poco la parte humana, la parte positiva. ¿Qué es lo que te has llevado de estos barrios? Bueno, pues te diré que el equipo nos hemos sentido súper a gusto, que la mayoría de nosotros vivimos en el casco histórico o en torno a él, y cuando llegamos a estos barrios nos hemos encontrado verdad, mucha verdad. Nos hemos encontrado que todavía perduran los comercios locales, que hay una vida de barrio y se conocen unos a otros y la gente se sigue parando por las calles. Las historias también que ellas te cuentan, que yo he tenido que desechar muchísimas porque no tendría horas, pero la vecindad que ellas, además, habiendo sufrido ese desarraigo y esas renuncias, la mayoría de ellas, de vivir pues en patios de vecinos o en sus pueblos, cómo han construido de cero en estos barrios aislados, donde no tenían ningún servicio, donde no conocían a nadie, cómo han construido esa red de cero y que todavía perdura. Claro, ahí es donde yo me pregunto, cuando esta generación de mujeres no esté, ¿qué va a pasar? Porque claro, las dinámicas, sobre todo de las nuevas generaciones y del uso del espacio público, ahora mismo ya son diferentes, ¿no? Entonces, para mí este urbanismo ecologista que yo perseguía hace un montón de años tiene mucho que ver con el urbanismo que ellas construyen, que también nos estamos dando cuenta con esto de la pandemia, con el apagón, estamos dando cuenta de qué es lo realmente importante, ¿no? en el ámbito donde vivimos, cuáles son las relaciones que queremos mantener y dónde está en ese urbanismo, digamos, neoliberal y capitalista, las bases para esto que significa la vida, ¿no? La verdad que sí, que con estos momentos históricos y todo lo que está sucediendo recientemente te hace pensar y repensar esa vulnerabilidad de la ciudad, esa vulnerabilidad del sistema y esa necesidad de un sistema de cuidados, que era lo siguiente que te quería preguntar. ¿Qué es para ti la vulnerabilidad de la ciudad? Y bueno, y una ciudad que cuida. Pues esa vulnerabilidad de la ciudad tiene que ver con que todo dependa de la gasolina o que todo dependa de lo digital, ¿no? Cada vez que veo los espacios más digitalizados, pienso en qué momento hemos perdido eso de reunirnos sin tener que quedar, ¿no? Los unos y los otros. Y esa ciudad de los cuidados en las que, de alguna manera, si las observamos a ellas, las protagonistas de mi documental, han ido, digamos, construyendo poco a poco. Yo le llamo un patrimonio inmaterial que no tiene precio, ¿no? Pero que tiene mucho valor, porque es pues el de ser consciente si una vecina se pone mala, se llevan comidas unas a otras, se preguntan por cada día cómo están, se preguntan por la familia y sobre todo se encuentran en la calle de forma fortuita, ¿no? Y esto me parece que es algo que no deberíamos perder nunca.
Y me gustaría saber, Ellas en la ciudad, ¿hacia dónde te está llevando ahora? Pues, bueno, por un lado me está llevando a sentar las bases de este urbanismo que estamos hablando, de los cuidados, ¿no? En el que pues pone en valor todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, con el transporte público, con los espacios de reunión, con los espacios de cuidado, con los espacios de socialización. Y también me está llevando a plantearme mucho cómo vive la generación adolescente las ciudades, porque creo que son otros grandes olvidados en los que no se piensa porque no están ni en esos espacios infantiles ni en esos espacios de consumo. Y creo que necesitan y merecen, también por la transformación que la propia naturaleza les lleva a vivir, que pongamos atención en cuáles son los espacios que habitan y si realmente pues la ciudad les está ofreciendo pues lo que necesitan, ¿no? en esas edades. Entonces estoy como dándole muchas vueltas a eso actualmente. No sé dónde me va a llevar, ya tengo algunas cositas ahí que empiezo a trabajar, pero todavía no lo sé. Pues aunque este programa no es un programa musical, nos encanta en los últimos minutos de programa poner un poquito de música y además que nuestras invitadas nos traigan un regalo. Así que en esta ocasión nos traes Blanco y Dorado de Carmen Xia. Así que nos vas a comentar en un momentito, vamos a oír unos minutos de esta pieza y nos comentas por qué nos has traído este regalo. Déjame que te vea, déjame entrar. He traído pañuelo, tabaco y pastilla pa' tu jaqueca. Sé que no te apetece naíta, pero no puedo quedarme en la puerta. Déjame que por lo menos te saque a pasear a la perra. Te he fregado el suelo y te he dejado comida en la nevera. Yo tampoco tengo mucha fuerza, pero si tú me la lanzas, yo tiro de tu cuerda. Tus heridas son las mías. Acuérdate de la promesa. Juntas pa' siempre, hermana, en esta y en las que vengan. Hincaíta de rodillas, mirando para frente. La muerte pellizca mi nuca y por eso sonrío siempre. Nuestras carnes lloran y luchan porque son supervivientes. Nuestros cuerpos escuchan por los poros y se separan de las mentes. Pero a mí sí que me importan tus cargas y tus mochilas. Las mías son las tuyas y las tuyas son las mías. ¿Qué me importa que estés en el fango, tocando fondo? Si yo ya te he escuchado llorar como un fandango y rabiar de dolor como el cante hondo. Déjame entrar y que te vea la cara. Conmigo estás a salvo, conmigo estás a salvo, conmigo estás a salvo. Nos robarán el pan, pero nunca nuestro perdón. Con mi rabia y con mi pena he forjado una religión. Esta herida me ha enseñado a honrar también mi rencor. Ahora mismo, entre otras cosas, mi poder es mi dolor. He forjado este credo para continuar mi sanación. Cógeme de la mano. Esta pena honda pasará, hermana, pasará. ¿Por qué nos traes este regalo musical? Bueno, he tenido la suerte de contar con Carmen Xia, con Carolina Treboada, con Elena Córdoba, para que, bueno, participen con algunos temas suyos y otros exprofesos en el documental. La idea con ellas, aparte de la fuerza que tienen y que son mujeres que vienen pisando fuerte, es pues esa otra generación, ¿no? Ese doble salto generacional con respecto a las mujeres protagonistas
Y también con la música, pues esa heterogeneidad que, como las protagonistas también aportan al documental, ellas desde su música y desde una misma generación y en las periferias de nuestras ciudades y de Andalucía, pues también suman, ¿no? Así que el documental también tiene música. Mucha. Ya sabemos algo más. Bueno, ¿y cómo te imaginas la ciudad del futuro? Te pregunto por qué te imaginas la ciudad del futuro, porque nos gusta a todas las personas que pasan por aquí, por Metaverso Social en Onda Local de Andalucía, saber cómo verían su tema, ¿no? En lo que están trabajando, en el mundo ideal que evolucionara hacia donde debe evolucionar o donde quiere que evolucione. Entonces, por eso te pregunto, tu mirada de futuro, ¿cómo ves tú la ciudad los próximos años, imaginándote esa ciudad que sí te gustaría? Pues me gustaría una ciudad que pusiera la vida en el centro de la ciudad, que vivas donde vivas tengas todos los recursos disponibles, mucha cultura y muchos espacios verdes. ¿Y qué te llevas de todo este proceso si te tuvieras que quedar con una sola cosa? Wow, es complicado, ¿eh? No tirar nunca la toalla y contar con la red de amigas. Toalla y amigas. Bueno. Así es. Pues nos quedamos con este recurso, Toalla y las amigas, ese proceso creativo y ese saber que han sido 3 años de trabajo. Gracias por compartirlos aquí en Onda Local de Andalucía, en Metaverso Social. Y antes de irnos, bueno, destacar que esta entrevista forma parte del proyecto de creación de una red de profesionales de la comunicación, YouCom, en colaboración con Onda Local de Andalucía y con CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social, dentro de la convocatoria PERTE del Ministerio de Economía Social, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Así que brevemente tendremos dentro de poco más podcasts relacionados con esto y con los programas de YouCom, You Share, You Learn. Muchas gracias por haber venido, Reyes. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Y si quieres escuchar todos nuestros programas, los tienes disponibles a través del canal de YouTube de Onda Local de Andalucía en plataformas y sigue las redes sociales de CAIS, skais.grupo.cooperativo.